Estamos otra vez con los videos de la octubre sobre educación, ahora con Gonzalo Sibila, diputado por el Partido Socialista, y vamos a charlar un poco sobre educación. La primera pregunta que te queremos hacer es: ¿cuál crees que es el rol de la educación en la sociedad? Bien, es una pregunta bastante compleja y abarcativa. En realidad hay un gran debate en la teoría pedagógica sobre el papel de la educación. Hay quienes sostienen que en realidad la educación viene a reproducir el orden social, y hay quienes sostienen que la educación viene a ser un factor de resistencia y de transformación. Yo creo que la educación es un poco las dos cosas. O sea, me parece que hay un componente reproductivista de la educación que no se puede negar, porque vivimos en una determinada estructura socioeconómica y sin duda la educación también tiene una función en relación al orden social vigente, y a su vez la educación, por lo menos como la pensamos desde una perspectiva de izquierda, tiene que aportar a formar sujetos críticos capaces de discutir ese orden social y de trabajar para transformarlo. A mí me parece que en este segundo aspecto de la educación, sin ser ingenuos y negar el primero, digamos, creo que en este segundo aspecto de la educación es que tenemos que trabajar. O sea, yo creo en una educación que aporte a la transformación de la sociedad, que permita poner en cuestión el estado de cosas vigente, que permita generar capacidades en los sujetos para ser protagonistas de su propia historia. Y me parece que, bueno, en una perspectiva de izquierda tiene que enfatizar en esto, ¿no? En la idea de la educación liberadora, de una educación que no es solamente instrucción, que no es solamente reproducción, sino que también nos aporta elementos para problematizar la realidad y para imaginarnos otros futuros y también ser capaces de construirlos. Bien. Ahora, teniendo en cuenta un poco esto de que los medios de comunicación y la derecha quieren imponer sobre que en los periodos del Frente Amplio la política de educación ha caído en crisis y que la educación en Uruguay es un colapso, ¿cómo considerás vos esta política que el Frente Amplio ha llevado en materia de educación en los últimos 12 años? Bien, bueno, lo primero ahí sería delimitar un poco de qué hablamos cuando hablamos de política educativa, ¿no? Porque la política educativa no es solamente lo que hace la ANEP, la UDELAR o el Ministerio de Educación y Cultura o algún otro actor nuevo como la UTEC, por ejemplo, sino que la política educativa se compone de muchos aspectos que tienen que ver también con otras políticas del Estado. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que nuevas generaciones de estudiantes ingresan a la universidad sin tener en su familia generaciones anteriores de universitarios, ahí hay un cambio que la política educativa tiene que leer y que tiene que incorporar, que tiene origen en la propia política educativa, pero también en otros componentes de la política pública. O sea, yo creo que el Frente Amplio ha hecho una primera gran transformación en la educación que tiene que ver con el acceso, con el ingreso a la educación, ¿no? Hoy hay sectores sociales que antes no ingresaban a determinados niveles educativos y que están ingresando, y eso es producto de la política educativa, pero también es consecuencia de otras políticas económicas, sociales, laborales que el Frente Amplio implementaba. En materia de lo que sería estrictamente la política educativa, yo creo que se han hecho transformaciones importantes en los planes, en los programas. Nosotros veníamos de una reforma vinculada sobre todo a la educación media básica, al ciclo básico, la llamada reforma de rama, digamos, que había generado, a mi entender, perjuicios muy grandes en la educación media. Eso se empezó a transformar a partir del año 2006, integrando planes, tratando de generar nuevas mallas curriculares, nuevas alternativas. Se generaron nuevos bachilleratos que antes no existían también en la educación media superior. Se ha trabajado mucho en el tiempo extendido, que no es lo mismo que la lógica, digamos, anterior del tiempo completo, que también existen alternativas de ese tipo, pero bueno, ofertas educativas también para sectores que necesitan posibilidades de educación que implican más tiempo y también más diversidad, más diversificación, digamos, en la oferta, en las posibilidades, en las distintas asignaturas y alternativas también extracurriculares. O sea, yo creo que hubo cambios en la política educativa muy importantes que tienen que ver con esto, y bueno, no se pueden soslayar tampoco los cambios presupuestales. O sea, cuando ingresan a la educación nuevos actores, pero además cuando teníamos una educación pública en la que los procesos de inversión venían tan atrasados, digamos, ¿no? Por debajo del 3% del PIB dedicado a la educación.
haber dedicado buena parte del crecimiento económico del país a potenciar el financiamiento de la educación pública, creo que es un cambio sustantivo que tiene que ver también con las políticas educativas de los gobiernos del Frente. Y si tendría que decir algo que nos estaría faltando como el Frente Amplio en este ámbito, algo que todavía quede. Bien, yo creo que, lo que nos falta sobre todo es trabajar a nivel de la participación social más amplia posible un proyecto educativo. O sea, yo creo que el Frente ha tomado iniciativas muy positivas en materia de educación, que hay datos que muestran que hay cambios relevantes en la educación, pero seguimos teniendo algunos problemas graves. Por ejemplo, el egreso de la educación media es un problema grave. Por ejemplo, la pertinencia también de los contenidos y de los procesos educativos para el momento que vive el Uruguay. Nosotros tenemos que repensar algunos aspectos de nuestra educación en función de un momento de la sociedad uruguaya diferente y de un proyecto de país. Entonces creo que la discusión del proyecto educativo está muy ligada a una discusión más general del proyecto de país y que nosotros tenemos algunos aspectos pendientes de definición, tanto en lo que respecta al proyecto de país, más en mediano y largo plazo, como por consecuencia al proyecto educativo. Me parece que tenemos que trabajar más en lo que tiene que ver con el financiamiento, con el presupuesto. O sea, Uruguay necesita incrementar la dotación presupuestaria en educación más de lo que lo ha hecho, por eso tenemos metas bastante exigentes, como está de tender al 6% del PIB en educación, que está en el programa del Frente. Tenemos que seguir mejorando el salario de los trabajadores de la educación, que mejoró por encima de la media del crecimiento del salario de los trabajadores del país, pero que todavía sigue siendo un salario insuficiente para las necesidades que tiene el país, el sistema educativo y la valoración social que también requiere una función como la función docente. Creo que tenemos que afinar aspectos vinculados a la formación docente. Allí hay un proyecto de universidad de la educación que está en discusión. Me parece que esto no se resuelve dándole estatus universitario a una carrera, digamos. Es importante eso, pero es más importante trabajar en los contenidos de la formación docente para que efectivamente sea una formación acorde al proyecto educativo. Por eso está muy ligada a la otra discusión también, ¿no? Y nada, creo que hay un componente central para todo esto en el que todavía tenemos déficit que tiene que ver con la participación social, ¿no? O sea, yo no lo mencionaba en la pregunta anterior, pero un cambio que también hubo relevante en estos años fue habilitar espacios de participación desde el Congreso de Educación, con todas sus dificultades y con críticas muy legítimas de algunos actores que también sintieron que participaron de un Congreso y después eso no redundó en políticas acorde a las definiciones del Congreso. Hay que tener en cuenta que el Congreso está definido en la ley como no vinculante, esto genera toda una dificultad, pero desde el Congreso hasta los consejos de participación en los liceos, en los centros de educación media, hasta otros temas como la potenciación de la educación técnica, que también es un elemento fundamental. Todas estas cuestiones necesitan reforzarse y pensarse participativamente. Yo creo que ahí hay cambios, hay avances, pero son avances que tienen que acompasarse con una efectiva realización de esas posibilidades que están planteadas ahí. Por ejemplo, hay muchos centros de educación media donde los consejos de participación no funcionan. Hay mucha afinidad en sectores de la comunidad educativa respecto de lo que pasa en los centros educativos y después mucha demanda que en general recae sobre los trabajadores de la educación, sobre los docentes como los responsables de todo, ¿no? Entonces, hacernos cargo de la cuestión educativa, también trabajar para que la sociedad de alguna manera se haga cargo de esto y participe, es para mí la llave para poder ir hacia transformaciones más profundas. Conectado con eso que hablabas de la participación, ¿cuál te parece que es el rol de la militancia de los frente amplistas en este aspecto, en la construcción de una política educativa? Me parece fundamental. O sea, yo creo que en primer lugar la fuerza política como tal tiene que tomar este tema, de hecho lo está tomando en su discusión. Creo que a nivel territorial tenemos que trabajar mucho en relación a los centros educativos que además tienen que tener capacidad de generar sus propios proyectos de centro en relación a las necesidades de la comunidad educativa, a su entorno, a su contexto. Y creo que tenemos que trabajar desde todos los niveles, desde en lo sindical, donde tenemos compañeros frente amplistas insertos, en otras organizaciones sociales, en el territorio, en el gobierno, trabajar desde la militancia en general para hacer de la cuestión educativa una cuestión
que no solamente esté entre las preocupaciones que la gente plantea cuando se le hace una encuesta sobre qué le preocupa de la vida del país, por ahí aparece como cuarta, ¿no? Sino que esté en la preocupación por hacerse cargo del tema, ¿no? Por participar la familia, por participar las organizaciones sociales, por trabajar juntos en también ampliar el campo de lo que se discute a nivel educativo. No hay que discutir solamente planes, programas o formas organizativas, sino que también hay que discutir prácticas pedagógicas, o sea, cómo se trabaja dentro de los centros, cómo se trabaja dentro de las aulas. Trabajar sobre educación informal también, porque hay componentes de la educación que no pasan por el sistema educativo formal y que también son importantes. Entonces, me parece que para eso el aporte de la militancia frente amplista es un aporte fundamental y creo que se necesita una discusión de abajo para arriba, digamos, que nos permita avanzar en esto desde lo microsocial, digamos, desde el trabajo con los barrios, con la gente en cada uno de los lugares donde está. Excelente. Para cortamos.